Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la oración, toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba a su santo, bendito y precioso nombre. Soy el doctor Israel Goldman de Iglesia Maranata. Sí, escucharon bien. Iglesia Maranata. Desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, la fe. Hoy en esta enseñanza número 2 te voy a enseñar y te voy a poner en perspectiva entendiendo la fe bíblicamente. Entendiendo la fe bíblica, en otras palabras. Hoy te voy a enseñar cómo entender la fe bíblica. Y quiero que nos enfoquemos en esto porque hay mucho que tenemos que aprender. La Biblia nos enseña muchísimo sobre este tema precioso, uno de mis favoritos, si no es uno de los más grandes favoritos temas, la fe, para mí en lo personal. Y me deleito y me fascina no solamente estudiar la fe, sino más bien ponerla en práctica, como dice Santiago, porque la fe sin obra es muerta, dice. La obra en la fe es la que vivifica tu fe. De nada sirve, dice Santiago, que hables de que tienes toda la fe y no la pones por obra. Por ende, la fe en un cristiano o en una mujer cristiana, en un hombre cristiano, que está activa, o sea, que tiene obras, es una fe viva, es una fe bíblica, y es lo que la Biblia nos exhorta a que tú y yo vivamos por esa fe. Hoy nos encontramos en Hebreos capítulo 11. Tenemos que aterrizar en Hebreos capítulo 11. Hebreos es uno de mis favoritos libros en el Nuevo Testamento y por supuesto el capítulo 11 es uno de mis predilectos. Entre el capítulo 10 y el capítulo 11, esos dos capítulos para mí, pero todo el libro de los Hebreos es fascinante. Particularmente esos dos, para mí en lo personal. Vamos a ver el capítulo exacto de la fe. Vamos a ver lo que es, para muchos, Hebreos capítulo 11 es para la fe, lo que 1 Corintios capítulo 13 es para el amor. Y yo estoy de acuerdo. Aunque si bien es cierto, hay un contexto fuera de entorno que le han dado a 1 Corintios capítulo 13, porque se habla del amor, pero en realidad es el amor de entre los ministerios que está hablando. No es el amor fraternal de un hombre y una mujer. Porque fíjate bien que el capítulo 13 en 1 Corintios une al capítulo 12, que son los dones espirituales, y al capítulo 14, que son el hablar en lengua y profecía. Y el capítulo 13 es esa conexión que une a todos los ministerios. Pero tradicionalmente, históricamente hablando, la iglesia ha tomado 1 Corintios capítulo 13 como el capítulo del amor. De la misma manera, Hebreos capítulo 11 se ha tomado como el capítulo de la fe. Y es la definición exacta que la Biblia nos da sobre la fe. Y hoy vamos a abordar este gran capítulo y vamos a enfocarnos de una manera profunda. Y vamos a sumergirnos y vamos a ir buceando en este fascinante capítulo. Porque es imprescindible de que tú y yo y toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entienda verdaderamente este capítulo de una manera o bajo una perspectiva 100% bíblica. Ahora bien, la fe es esencial para la vida del cristiano. Un hombre cristiano, una mujer cristiana que no tiene fe, 1, no es cristiano, 2, vive una vida derrotado, 3, nunca va a tener las bendiciones de Dios. Por ende, la fe en tu vida y en mi vida es imprescindible porque es la que nos hace ver la gloria de Dios. Primero, sin fe no somos salvos. No podemos ser salvos si no tenemos fe. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Si tú y yo no tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, no somos justificados y por ende no podemos tener paz con Dios. Porque no hay paz para el impío. El impío es aquel que no cree en Dios, que no quiere nada de Dios, que aunque sea un religioso, que se llame cristiano, pero está actuando contra la palabra de Dios. Ese es un impío. No hay paz. No hay paz para el impío, dice la palabra. Entonces, a través de la fe somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz para con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que andamos por fe y no por vista. Un hombre, una mujer cristiana
un hombre cristiano, una mujer cristiana que anda viendo las circunstancias, no está viviendo en la fe. Porque las circunstancias son lo natural, lo obvio, pero también es lo temporal. Y lamentablemente la mayoría de las personas viven más en esa manera, en ver las circunstancias. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Esto es muy importante. Aunque muchas veces la fe tiene que estar conectada a la vista, pero no necesariamente en el 100%. De hecho, la fe tiene que estar conectada a todos los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y muchas veces solamente lo asociamos con lo que yo veo. Pero eso estás equivocado. La fe está 100% ligada, conectada directamente con todos los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. No solamente con la vista. Pero lamentablemente muchas personas andan por vista y no por fe. Pero no es lo que la palabra nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios por la fe. Somos hijos de Dios. Escucha bien esto. Somos hijos de Dios por la fe, dice Gálatas 3:26. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que somos salvos por medio de la fe. No por obra, dice, sino por medio de la fe para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Efesios 3:17, Cristo habita en nuestros corazones por la fe, no por obras, por la fe. No porque eres buena persona, por la fe. No porque eres religioso, por la fe. Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Dice la palabra santa de Dios en Efesios 3:17. Cristo reconoció o reprochó a las personas por su fe. Mateo 16, versículo 8, lo dice bien claro. Mateo 17, versículo 20. Marcos capítulo 2, versículo 5. Lucas capítulo 7, versículo 9. Esto es importante porque el Señor Jesucristo reconoció y aún reprochó a las personas por su fe. Hay muchos más pasajes mientras estaba estudiando, preparando esta enseñanza en esta semana. Fue impresionante ver las veces que la palabra fe aparece en el Nuevo Testamento. La palabra fe, del griego original pistis, aparece alrededor de 253 veces en el Nuevo Testamento. Una de las palabras que más se menciona en todo el Nuevo Testamento es la palabra pistis en el original griego, que es fe. O sea, que Dios hace un sumo énfasis y el Espíritu Santo nos inspiró a todos estos 8 hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Posiblemente hay un 9º, pero es anónimo, precisamente es el libro de los Hebreos, aunque muchos, como yo, creemos que fue el apóstol Pablo quien lo escribió y no otros como se decían Apolos o alguno otro maestro. Yo personalmente, mi opinión teológica, creo profundamente en mi corazón y según lo que entiendo en la teología cristiana, que fue el apóstol Pablo quien escribió. ¿Por qué el Espíritu Santo no le permitió identificarse como en todas sus otras epístolas? Esa es la pregunta del millón. Mi opinión teológica es porque iba dirigida esta carta al pueblo judío que se habían convertido al cristianismo, no a los gentiles. Por esa razón, cuando tú estudias el libro de los Hebreos, tú te vas a dar cuenta que es muy diferente a las otras 13 epístolas que el apóstol Pablo escribe, porque esas epístolas que escribió se las manda a los gentiles. Pero la epístola de los Hebreos fue escrita a los judíos. Y por esa razón, el apóstol Pablo no se identifica porque había un rechazo hacia él que muchos falsos maestros habían promovido contra el apóstol Pablo, que era un traidor al judaísmo. Esa es una versión. Otra versión es de que también el apóstol Pablo no quiso que la iglesia gentil se sintiera de alguna manera diferenciada. Porque cuando tú estudias el libro de los Hebreos, tú te vas a dar cuenta que él le habla a una, o se dirige, mejor dicho, a una audiencia con un conocimiento de Dios más profundo. Cosa que con los gentiles no hace eso. Con los gentiles básicamente él usa A, B, C.
en todas las otras 13 epístolas. Mientras que con el libro de los Hebreos, que es una epístola dirigida a una audiencia 100% judía, que habían convertido al cristianismo, habían creído en el Señor Jesucristo, él usa un léxico completamente diferente, una teología más profunda. ¿Por qué? Porque los judíos tenemos el conocimiento de Dios a través de la Sagrada Torá y sabemos de Dios, mientras que los gentiles no conocían de Dios. Por esa razón el apóstol Pablo utiliza un sistema más ABC o introductorio en las otras 13 epístolas, y cuando es como decir a un nivel de pregrado va a una licenciatura, pero con la carta o la epístola de los Hebreos es a un nivel de, digamos, doctorado, porque va más profundo. El libro de los Hebreos es profundo, por eso a mí en lo personal me fascina, como judío que soy, me fascina porque es uno de los libros donde más se cita la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como se le llama tradicionalmente en la iglesia cristiana. Pero la palabra fe aparece aproximadamente, o pistis en el original griego, 253 veces. El Espíritu Santo hace un énfasis, valga la redundancia, en que nosotros, su iglesia, tenemos que entender lo que es la fe. Nadie puede negar que la fe es un tema esencial en la vida del creyente. Hoy en día se ha dicho mucho acerca de la fe. Algunos dicen que tener fe en sí mismo, otros tener fe en el universo. Imagínate, ¿por qué yo voy a tener fe en el universo si fue creado por Dios? Yo tengo fe en el que creó el universo. Pero sí, la nueva era, por ejemplo, utiliza eso. Fe en tus palabras. Yo no puedo tener fe en mis palabras. Yo tengo fe en las palabras que yo cito de la Biblia. Porque como hombre que yo soy, mis palabras, si bien es cierto, la Biblia, el proverbio lo ha dicho bien claro, que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y por esa razón yo no puedo tener fe en mis palabras. Porque, y si estoy hablando palabras de muerte, consciente o inconscientemente, como hombre que soy, y tú también. Entonces, no puedo tener fe en mis palabras, pero yo tengo 100% fe en las palabras que yo estoy citando de la Sagrada Biblia, porque es palabra infalible de Dios. Y puedo tener 100% fe en las palabras que yo cito a través de la Biblia con mi boca. Ahí sí yo puedo tener 100%, pero no en mis palabras. Porque yo como hombre me puedo equivocar. Y yo entiendo que en la boca mía y de todos nosotros está el poder de la vida y de la muerte. Yo puedo hablar vida, pero también puedo hablar muerte. Y muchas veces lo hacemos de una manera simultánea, que a veces ni nos percatamos que lo estamos haciendo. O cuando estamos en una batalla espiritual y está tan intensa, muchas veces hablamos palabras de desánimo. Esa no es palabra de vida, por ejemplo. Y muchas veces palabras que carentes de toda fe. O cuando algo nos hacen y nos enojamos, comenzamos a hablar de una manera en la carne, pero no en el espíritu. Entonces esas son palabras de muerte. Por esa razón yo no puedo confiar en mis palabras. Yo confío en la palabra de Dios absolutamente 100% con los ojos cerrados. Pero hoy se enseña mucho de eso. O también fe en tus pensamientos. Igual, mis pensamientos pueden ser influenciados por muchas razones. Pueden ser influenciados por el mundo, por Satanás, por el mundo en que yo vivo, por este sistema cosmopolitano contrario a Dios, o por filosofía humana, o por intereses personales míos. Pero no necesariamente que van a traer gloria a Dios. No puedo pensar. No me puedo tampoco confiar en lo que mi corazón dice, porque Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, yo me tengo que confiar en la palabra de Dios. Yo cito la palabra de Dios y yo confío absolutamente 100% en la palabra de Dios, porque es un knockout que le voy a dar al enemigo. Es la única manera. Es decir, la fe en sí mismo es la fe bíblica es lo que importa. ¿Qué es la fe? La Biblia nos da la definición. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la definición de fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Ahí mismo lo encontramos en Hebreos capítulo 11 también. ¿Cómo puedo creer en la fe? Todo lo dice Hebreos capítulo 11. ¿Por qué y cómo será mi fe probada? Ahí vamos a ir más allá todavía. Y ahora te voy a ir poniendo en perspectiva, porque esto es muy importante. Hay personas que creen que tu fe nunca va a ser probada. Hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos
profetas, falsos, ya ni mencionar esos apóstoles, falsos pastores que no enseñan esto, pero la Biblia sí lo enseña. Y nosotros, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar preparados a la expectativa de que en cualquier momento tu fe y mi fe van a ser probadas. La Biblia lo dice categóricamente. ¿Qué hacer cuando mi fe es probada? Por el fuego de las aflicciones, tristezas, desilusiones o persecuciones. La Biblia nos da esa respuesta. Santiago especialmente aborda. Nos vamos fuera del libro de los Hebreos y Santiago escribe en el capítulo 1 precisamente qué hacer cuando suceden estas cosas. La Biblia nos da la respuesta. ¿Cómo puedo compartir mi fe con otros? Eso es muy importante también. Eso se llama evangelismo. ¿Cómo yo puedo compartir mi fe con otros? No mi religión, mi fe, mi experiencia personal con Jesucristo, mi bendito Señor y Salvador. ¿Cómo yo lo puedo compartir con otros sin sonar religioso y sin aparentar lo que no soy? Y sobre todo, dándole la gloria a Dios. ¿Es mi fe lógica o es mi fe ciega? Esto es un aspecto apologético y como apologista que yo soy, obviamente una de mis especialidades y me deleito hablando de esto. Hoy lo voy a tocar muy superficialmente porque esta enseñanza no es una enseñanza de apologética cristiana. Es interesante que he tenido mucho deseo de dar una enseñanza de apologética cristiana y hasta este momento el Espíritu Santo no me lo ha permitido. Y obviamente yo deseo enseñar ese estudio, pero por alguna razón el Espíritu Santo no me ha permitido hacerlo. Creo que no necesariamente es por mí, sino la audiencia la está preparando el Espíritu Santo, porque el aspecto de apologética cristiana es muy profundo. De hecho, para ser un apologista cristiano, uno tiene que estudiar muchísimo, muchísimo. Y ahora te voy a enseñar por qué. Aunque lo voy a hacer de manera introductoria, no necesariamente te voy a enfatizar mucho porque hoy te estoy enseñando y te estoy poniendo en perspectiva la fe, no te estoy enseñando apologética cristiana. ¿Cuál es el fundamento de mi fe como cristiano? Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Si hacemos estas preguntas a la mayoría de los creyentes, muy probablemente no tengan respuesta contundente, ni mucho menos bíblicas. Y aquí es donde yo te quiero enseñar y poner en perspectiva para que el Espíritu Santo ponga ese fundamento en ti. La fe, queridos hermanos, es un tema central para tu vida cristiana y para la mía. De manera que como creyentes, si queremos crecer en Cristo, debemos comenzar por un entendimiento bíblico, no humano, de lo que es verdaderamente la fe. Y aún si no eres aún creyente y te interesa saber de todo este tema, de ser evangélico o cristiano, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Si deseas compartir el mensaje del cristianismo, también es importante entender qué significa la fe. Yo me acuerdo cuando al principio yo no entendía mucho sobre el cristianismo, pero tenía una gran curiosidad sobre entender específicamente el aspecto evangelístico, porque Dios me llamó como evangelista, lógicamente, y ese era un aspecto fascinante para mí. Muchos son los que se oponen al cristianismo porque no pueden aceptar el hecho de basar toda una cosmovisión en la fe. El famoso biólogo ateo Richard Darwin, que tú lo conoces, la teoría de la evolución que él formó, con una conferencia en el año 2010 dijo que la fe era uno de los peores males que había en el mundo moderno. Así lo dijo Darwin. Para Darwin la fe era un mal porque pretende ser una fuente de verdad, cuando la única razón para poder creer en algo debería ser la evidencia científica, según Darwin. Y aquí es donde la teoría darwinista se fundamenta y muchos ateos obviamente piensan de esta manera el sistema de la evolución. Y también agnósticos que no pueden decir si hay o no hay un Dios. De modo que el tema de la fe es algo importante tanto para quienes afirmamos creer en Jesucristo como tú y yo, como para quienes se oponen al Señor, incluyendo a todos los que están en medio de ese espectro. Y para que podamos entender fe correctamente, te voy a invitar a que leamos la palabra de Dios, porque es la única que cuenta. Y vamos a irnos inmediatamente, Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 16.
Antes de comenzar a esta lectura, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe la fe bíblica, que nos imparta fe, que nos aumente la fe y que nos purifique nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador, a quien damos la gloria. Amén. Hebreos 11, versículo 1 al 16, es el contexto de la fe en el libro de los Hebreos. La descripción de la fe que encontramos en este pasaje es un contexto muy preciso al que debemos prestar sumo énfasis, porque ese contexto es el que nos informará acerca del sentido que el autor del libro de los Hebreos está dando a este concepto de la fe. Como diría uno de mis profesores en el seminario, muchos se sorprenderán de escuchar esto, pero Hebreo 11 está justamente después de Hebreo 10. Y si tú no entiendes lo que te estoy diciendo con esto, ahora vas a entender por qué. No estoy hablando numéricamente, obviamente 11 está después de 10, sino estoy hablando contextualmente, es conforme lo que el autor del libro de los Hebreos escribe en el capítulo 10, especialmente en la parte final del versículo 20 en adelante, como un tema de introducción al libro, al capítulo 11. El autor de los Hebreos viene desarrollando todo un argumento sobre el capítulo 10, versículo 22, en el que nos exhorta a acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe. La única manera que tú y yo nos podemos acercar a Dios es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava todo pecado, nos quita todo mal, y es lo que nos permite acercarnos a Dios con plena certidumbre a través de la fe. Es lo que está argumentando categóricamente el autor del libro de los Hebreos en capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Ahora, esta frase, la profesión de esperanza, como veremos más adelante, es importante para los que se van a destacar como la fe. Y en la última sección del capítulo 10, en Hebreos 10, 26 al 39, se advierte contundentemente a la iglesia contra la apostasía. De hecho, cuando el escritor se refiere al pecado en el versículo 26, no está hablando de cualquier pecado como la mentira o la ira o la inmoralidad sexual o cualquier otro tipo de pecado, sino que se refiere específicamente al pecado de la incredulidad. Y la incredulidad es la que nos lleva a la apostasía. Esto lo podemos ver y observar tanto en el capítulo 10 como el resto de la carga que viene después, que viene empezando en el capítulo 3. Hebreos 3:12 dice así: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La Biblia dice que tu corazón es malo y mi corazón es malo si hay incredulidad. La incredulidad es el enemigo de la fe. Así como la fe nos acerca a Dios, la incredulidad te aleja por completo de Dios. Eso se llama apostasía. Por esa razón, la Biblia, el Espíritu Santo advierte a su iglesia de que el corazón de un hombre es malo cuando hay incredulidad. Y lamentablemente muchos de esos incrédulos están sentados en las iglesias, aún hasta diezman y dan ofrenda. Algunos hasta sirven en la iglesia, pero hay incredulidad en su corazón. Y la Biblia dice que un corazón que tiene incredulidad es un corazón malo. Aunque tú vayas a la iglesia, aunque tú diezmes, aunque tú ofrendes, aún te estás sirviendo. Si tú tienes incredulidad a Dios en algo, no solamente en la palabra de Dios, primero absolutamente, ante todo y sobre todo en la palabra de Dios, pero aún en una promesa que Dios en lo personal te hizo, tu corazón es incrédulo. La Biblia lo llama un corazón malo. Hebreos 3, 18 y 19 dice así: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Aquí está hablando cuando nosotros, el pueblo de Israel, salimos de Egipto y solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Más nadie. Toda esa generación fue eliminada. Los hijos de esa generación fueron los que entraron con Josué y Caleb porque no dudaron.
Todos dudaron por el reporte de los espías, de los 10 espías, de los 12 que mandó el profeta Moisés. 10 trajeron un reporte negativísimo y solo Dios trajeron un reporte positivísimo de fe. Ahora, la fe no es positividad. Quiero que aclarar eso. Cuando yo hablo de que ser positivo, no confundamos la positividad porque eso es una filosofía humana. Josué y Caleb hablaron en fe, pero fue un mensaje que al pueblo le sonó positivo. Lamentablemente eran minoría, eran 2 y los 10, la mayoría. La gente siempre tiende a ir con la mayoría. La Biblia nos enseña a tener cuidado a no ir con la mayoría. De hecho, la Biblia nos enseña a ir con la minoría. La Biblia dice que grande y espacioso es el camino que lleva a la muerte y muchos son los que entran en ella, pero su fin es destrucción y perdición. Y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación, y son pocos los que entran en ella, dice el Evangelio. Entonces, la palabra santa de Dios nos motiva, nos exhorta, nos enseña a ti y a mí de que no vayamos con la mayoría, sino con la minoría. Estos 10 espías, todos eran príncipes de tribus, de cada una de las tribus, o líderes, era lo que significa la palabra original. Solamente 2 trajeron un reporte de fe, Josué y Caleb. 10 trajeron un reporte de incredulidad. Y el pueblo decidimos creer a los incrédulos en vez de creer a los que tenían fe. Eso sucede en la iglesia hoy en día. Fíjate bien. La gente tiende a ir con la mayoría en vez de ir con la minoría. Pero Dios siempre está en la minoría. Siempre vamos a encontrar al Señor en la minoría, no en la mayoría. Satanás y el mundo, este sistema del mundo, siempre está en la mayoría. Pero Dios lo vamos a encontrar en un aspecto minoritario. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener extremadamente cuidado donde estamos. No podemos seguir a la mayoría. Tenemos que seguir a la minoría porque el Espíritu Santo es donde nos está llevando. Por esa razón, Dios juró que no iban a entrar a la tierra prometida ninguno de los que fueron incrédulos. Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, fueron los únicos que tuvieron fe, creyeron en su corazón, dijeron, esos gigantes son como langostas, los vamos a aplastar. Y tú y yo tenemos que ver todos los problemas, las luchas, las batallas que el enemigo nos tira, como langostas que los vamos a aplastar, porque poderoso es Dios. Como poderoso gigante, que Él nos va a dar la victoria y ya la dio a través de Jesucristo, nuestro amado Señor, el bendito de las naciones, el amado de mi alma, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, Romanos 8:28, que a los que amas a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel, Romanos 8:37. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Dios ya nos dio la victoria. Tenemos que ir a pelear. Claro que sí. Pero también la Biblia dice en Éxodo 14 que Dios pelea nuestra batalla. Y tú y yo tenemos que pelear con Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Tenemos que pelear con Dios. Dios está en nuestro favor. Dios está cuando estamos en obediencia, cuando estamos obedeciendo a Dios y cuando tenemos fe. Dios pelea nuestra batalla. Nosotros estamos peleando en el equipo de Dios y tenemos garantizado la victoria. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice así: pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. De balde te sirve escuchar palabra de Dios si no la recibes con fe. El autor de esta carta atribuye la desobediencia y el desviarse del camino de Dios a la falta de fe. Cuando una persona tiene falta de fe, fíjate bien, todo cristiano, toda cristiana que comienza a faltar fe, se comienza a apartar de Dios. Paulatinamente. No es de un día para otro. Nadie se aparta de la iglesia ni de Dios de un día para otro. Es un proceso largo. Pero cada día se está apartando paulatinamente, se está apartando. La fe nos acerca a Dios. La incredulidad o la falta de fe nos aleja de Dios. Es lo que nos enseña el autor del libro de los Hebreos. En otras palabras, el capítulo 10, cuando advierte acerca de la apostasía, que no es más que otro nombre para apartarse del Dios vivo, dice la Biblia, aborda la fe, lo hace llamándonos a perseverar en la fe por medio de la paciencia. Y yo ya te he enseñado que en el original griego la palabra perseverancia
tiene una alta connotación de un alto grado de adicción. En otras palabras, tú y yo tenemos que ser adictos al Señor, a las enseñanzas del Señor Jesucristo y las verdaderas doctrinas cristianas que nos enseñaron los únicos y verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que escribieron la Biblia y los que estuvieron caminando con el Señor Jesucristo. Hebreos 10:32 al 39 dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis en gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Uno de mis favoritos, Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Este versículo me impacta siempre. Y la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo enseña la parábola, dice que el que mira hacia atrás, ni siquiera hay que caminar hacia atrás, con solo ver hacia atrás, dice, no agradará mi alma. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Y no lo tenemos que hacer físicamente, mentalmente, con solo ver hacia atrás. Dice que no somos dignos de poner las manos en el arado de Él. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, dice la palabra inmediatamente. En este contexto, la fe se describe con el fin de ampliar el argumento que acaba de introducir en Hebreos 10:39. El que nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Tú y yo no somos de los que retrocedemos. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo no retrocedemos. Si Dios te manda a un lugar, a una misión, tú y yo no podemos regresar al lugar de donde nos sacó Dios. No podemos. Eso se llama cobardía. Eso se llama desobediencia. Eso se llama falta de fe. Eso se llama apostasía. Te apartaste de Dios. Pero nosotros no somos, dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo nos ha asignado misiones a todos nosotros. No solamente en la Biblia, sino de manera personal. Nos ha hablado y nos ha asignado una misión. Y si tú y yo nos vamos de ese lugar, de donde Dios te ha puesto, si Dios te mandó a un lugar, y tú sabes que fue Dios, y tú te vas de ahí, no agradarás el alma del Señor. Te faltó la fe y te apartaste de Dios. Y por ende te va a aplicar la Biblia, lo que dice la palabra: no hay paz para el impío. El desobediente no tiene paz. Pero si seguimos en la preservación de los que seguimos adelante, entonces para la preservación del alma, agradaremos el alma de nuestro Señor Jesucristo y obtendremos la bendición de Dios. Hay muchos cristianos que están en derrota porque dejaron de hacer algo que el Señor, el Espíritu Santo, les dijo que hicieran. Comenzaron haciéndolo bien, pero en el Evangelio no es como tú empiezas, es como tú terminas. Tú puedes empezar de la mejor manera, de una manera espectacular, pero lo que importa no es cómo tú empiezas, es cómo tú terminas. ¿De qué sirve que empieces de una manera espectacular y terminas como cobarde, con falta de fe, alejado de Dios? Por el contrario, es preferible empezar mal y terminar fuerte. Es preferible comenzar cayéndose uno al principio, pero al final cumplir lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces agradaremos el alma del Señor y obtendremos la bendición de las promesas de Dios. Este versículo para mí es fascinante, pero nosotros no somos
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y cada vez que una persona se va y deja de hacer lo que Dios le está haciendo, es cobardía. Es cobardía. Es falta de fe. De la única manera que tú te puedes dejar de hacer eso o ir de ese lugar es que sea Dios quien Dios te llevó, Dios te tiene que sacar. Por ejemplo, cuando el Señor me trajo a esta zona, yo no entendía mucho por qué el Señor me había traído. Yo estoy acostumbrado a vivir en ciudades, en metrópolis inmensa como Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, y vivir en ciudades grandes, metrópolis. Y cuando el Señor me trajo aquí hace más o menos unos 16 meses a esta parte de la Florida, muy desconocida incluso para muchísimos, aún en el mismo estado de la Florida, no mencionar fuera del estado de la Florida, yo no entendía. Y no es hasta ahora que el Espíritu Santo me está haciendo entender por qué me trajo aquí. Pero yo sí sabía una cosa, que fue el Señor quien me trajo aquí, a Fort Walton Beach. Y si yo me iba a ir de aquí era porque el Señor me iba a sacar. Pero el Señor no me está sacando de aquí, al contrario. Por más que miro, más bien aquí me está dejando el Señor. Y ahora es que el Espíritu Santo me comienza a revelar cosas que antes no miraba. Y ahora voy entendiendo por qué el Señor me trajo aquí. Y le doy la gloria al Señor que me trajo acá. Así que yo no me puedo ir. Si el Señor no me saca de acá, yo no me puedo ir a ningún lado. Entonces, si el Señor te llevó a un lado, a que hicieras una misión, cualquiera que sea, y tú no la terminaste, te acobardaste, comenzaste a caminar por vista y no por fe, como dice la palabra, pero nosotros no somos de los que caminamos por vista, sino caminamos por fe. Entonces, pecaste contra Dios, número uno, te acobardaste, perdiste tu confianza en Dios, te alejaste de Dios y perdiste la bendición de Dios, así de sencillo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Hebreos 10:39, uno de mis favoritos versículos. Esto es importante porque muchas veces en la fe queremos utilizar a Dios también como un medio para manipular a Dios. Como que Dios puede ser manipulado a cumplir nuestros caprichos y deseos. Y tenemos que tener cuidado. Es verdad que la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo dará, pero todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente pide, pero no es la voluntad de Dios lo que están pidiendo, es la voluntad de ellos. No es para agradar a Dios, es para agradarse a ellos. No es para darle gloria a Dios, es para darse gloria a sí mismo. Ten la plena seguridad. Quien pida tal cosa no recibirá. De hecho, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para vuestra propia concupiscencia, dice Santiago. Me fascina la carta, la epístola de Santiago también. 5 capítulos poderosos. Pero Santiago lo dice bien claro. Pedís y no recibís. Entonces, por eso dice, pero si la palabra dice, a mí me han dicho muchos hermanos, pero doctor Goldman, la palabra dice, y todo lo que pidáis al Padre en nombre mío, yo lo daré. Todo lo que pidamos al Padre según su santa y perfecta voluntad. Sí, pero la Biblia no lo dice. Estoy de acuerdo. La Biblia no lo dice. Pero toda la Biblia dice que todo lo que tenemos que hacer tiene que darle gloria a Dios. Solamente porque en ese versículo no aparece, no significa que está excluido. Y aquí es donde la gente necesita la hermenéutica cristiana para poder interpretar correctamente la Biblia. Entonces hay gente que dice, pero es que yo, doctor Goldman, la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo, no dice esto o lo otro, yo lo daré. Mala interpretación. La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos, pedimos y deseamos tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces todo lo que va alineado conforme al propósito perfecto de Dios, Dios lo dará, indiscutiblemente. Pero si esto no va alineado conforme al plan de Dios para tu vida o para la santa y perfecta voluntad del Señor, no te lo va a dar. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, no saben pedir, porque piden para vuestra propia concupiscencia, para vuestra propia vanagloria. Entonces, Dios te va a dar todo lo que le trae gloria de Él.
Dios te va a dar todo lo que está alineado conforme al plan perfecto de Dios para tu vida. Dios te va a dar todo lo que está según la perfecta y santa voluntad de Dios, no la voluntad permisiva, la perfecta y santa voluntad de Dios. Todo lo que tú y yo pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esté alineado conforme a la santa y perfecta voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios para tu vida, y que le va a dar gloria a Dios, por supuesto que Dios lo va a dar. Garantizado, ahí donde la Biblia se cumple la palabra. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo daré. Pero no significa que todo capricho Dios te lo va a dar. Y esto es lo que enseñan estos falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Falsos pastores, falsos predicadores, falsos evangelistas. Y aquí es donde hay la gente después se enoja con Dios y dice, entonces todo esto es mentira. Sí, todo eso fue mentira. Lo que te dijeron, eso es mentiroso. La Biblia es santa y no hay ninguna mentira en la Biblia. Pero todas esas mentiras que te enseñaron, esa falsa doctrina, claro que era mentira. Por eso no se cumple. Ok. Mas el justo vivirá por la fe. Wow. Este es un versículo. Este es el versículo que a Martín Lutero le cambió la vida. Y ahí es donde nace todo el movimiento de la reforma. Ese versículo Dios lo hizo realidad. Y se le hizo una realidad a Martín Lutero, allá en Alemania. Y ahí nace la reforma. Mas el justo vivirá por la fe. Este es un versículo bello. El autor del libro de los Hebreos cita a Habacuc también, para mostrar la importancia de la fe en la vida del creyente. Es la fe el medio por el cual recibimos el perdón de Dios a través de Jesucristo, nuestro amado Señor. Y es la fe la que determinará el modo en que vivimos en este mundo. Un hombre, una mujer que verdaderamente tiene una fe bíblica, vive una vida piadosa en este mundo. No mintiendo, no con falsa apariencia, con trajes de religioso, como hay muchos cristianos y cristianas que están metidos en las iglesias y tienen 40 años, 50 años de ser evangélicos y son religiosos, con un traje de religiosidad. Y aparentan ser muy espirituales, pero no lo son. El autor habla acerca de la fe en un llamado a la preservación y a la paciencia, y esta es la clave, en medio de grandes aflicciones. Esa es la clave. Una fe que soporta porque espera un galardón mayor que el que podemos encontrar en este mundo. Una fe que pone su vista en las cosas celestiales, no terrenales. Y no son las cosas terrenales las que nos motivan, son las cosas celestiales. Así que después de darnos el contexto y la exhortación, el escritor del libro de los Hebreos nos enseña lo que es la fe, cómo se vive por fe y cuál es el galardón que esperamos a nuestra fe. La fe definida según Hebreos 11.1 dice así. Hebreos 11.1 encontramos la descripción más concisa de la fe. Hay varias palabras en esta definición sobre la que debemos reflexionar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa razón, no te dije Ministerio Maranata, te dije Iglesia Maranata. Porque en esta semana el Espíritu Santo me habló. Y yo le estaba orando al Señor, Señor, dame Iglesia Maranata, dame Radio Maranata y dame Maranata Academy, que es la escuela que le estoy pidiendo, secular. O sea, una escuela académica. Y en esta semana el Espíritu Santo me habló y me dijo, me has estado pidiendo Iglesia Maranata, Radio Maranata y Maranata Academy, pero ni siquiera has hecho nada para empezarla. Y me trajo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, el Espíritu Santo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tenemos que materializar lo que todavía no está materializado. Esa es la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Entonces cuando el Espíritu Santo me habló y comencé a orar y a meditar en esa palabra y a reflexionar, comprendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y por esa razón, hoy, por fe, declaro de que esta es Iglesia Maranata. Y no solamente por fe, sino que la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Entonces puse en obra esta fe. Y en esta semana compré el domain o el dominio, como se llama, para lo que van a ser las páginas, las websites. Y compré iglesiamaranata.net,
radiomaranata.net y maranathaacademy.org. Porque .com no estaban disponibles, o sea, están, pero están muy carísimos y no los pude comprar. Más adelante Dios me permitirá hacerlo. Entonces ya puse por obra la fe. Y yo dije, Señor, tiene razón, perdóneme. Porque le he estado pidiendo que me dé Iglesia Maranata, que me dé Radio Maranata y que me dé Maranatha Academy y no he hecho nada al respecto. Y Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces puse por obra mi fe, compré el domain o el dominio, como se llama, que es donde va a ser la página web, iglesiamaranata.net, radiomaranata.net y maranathaacademy.org. Ya lo compré. Y ahora le cambio el nombre a nuestro canal de YouTube de Ministerio Maranata y ahora oficialmente se queda como Iglesia Maranata. Porque es por fe. Estoy materializando lo que todavía no se ha materializado, porque es lo que nos enseña Santiago. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y Santiago nos enseña que hay que poner por obra la fe. Entonces ya pagué, ya lo compré, ya puse mi dinero ahí, ya lo estoy poniendo por obra. Ya los tengo, ya son míos. iglesiamaranata.net. Más adelante haré la página web, radiomaranata.net y maranathaacademy.org, que es la escuela que Dios me va a dar. Esas tres cosas le he estado pidiendo al Señor, pero no había dicho nada al respecto. Entonces el Espíritu Santo me trajo Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero que Dios me dé Iglesia Maranata. Yo tengo la certeza que Dios me va a dar Iglesia Maranata. Yo tengo la certeza que Dios me va a dar Radio Maranata. Y yo tengo la certeza de que Dios me va a dar, el Señor me va a dar Maranatha Academy. Pero ahora ya la puse en acción. Ya activé esa fe en el momento que compré los dominios o los domains y ya puse mi dinero. Ahora ya la tengo por obra. Ya mi fe está por obra. Y le cambié el nombre al canal de YouTube de nuestro ministerio. Ahora ya no es Ministerio Maranata, ahora es Iglesia Maranata. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de lo que espero. Dios me va a dar Iglesia Maranata. El Señor Jesucristo me va a dar Radio Maranata. Y el Señor Jesucristo me va a dar Maranatha Academy. Y ya lo puse por obra. Es la convicción de lo que no veo, pero ya lo vi, ya lo estoy materializando. Y por esa razón es importante entender la definición de Hebreos 11:1, lo que es verdaderamente la fe. Analizaremos ambas partes de esta descripción de lo que dice el autor. En primer lugar, vemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Tú estás esperando algo, ponlo por obra. Ya, no solamente habla. Es bueno decretarlo, es bueno confesarlo, pero ponlo por obra. Tú quieres empezar un negocio, comienza con algo. Comienza con algo. Yo me acuerdo que cuando yo era misionero, yo le estaba orando al Señor que me ayudara y me proveyera. Porque como en misión uno pasa muchas necesidades allá. Yo estaba en Nicaragua en aquel entonces, hace más de 30 años. En el año 91, 92, 93. Y me acuerdo que una vez el Espíritu Santo me hizo una pregunta. ¿Qué tienes aquí para que empiece? Y yo le dije, Señor, no tengo nada. Y el Espíritu Santo me dice, observa bien, ¿qué tienes? Y yo, Señor, no tengo nada. Me dice, si tú tienes algo, fíjate. Y no sé cómo, comencé a ver, usé un arqueo de lo que había, lo muy poco que tenía, prácticamente no tenía nada. Pero el Espíritu Santo me llevó a ver un libro. Y claro, soy académico. Pero en aquel entonces no era un académico todavía. Te estoy hablando hace de más o menos unos 33 años atrás. Estaba empezando, me había graduado de la universidad, tenía mi licenciatura, pero estaba empezando. Y me acuerdo que encontré un libro de inglés como segundo idioma, un libro de gramática. Y era introducción, o sea, nivel 1. Y me dice, Señor, con esto te voy a bendecir. Y me acuerdo que yo comencé y le creí al Señor y lo puse por obra. Y comenzó el Señor a mandarme alumnos, y más alumnos, y más alumnos, y más alumnos. Y después comenzaron a llamarme de empresas. Después universidades comenzaron a llamarme para que yo fuera profesor y que estuviera dando cátedras y estuviera enseñando. Luego la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Católica en Nicaragua me contrata para que esté dando a los alumnos de licenciatura en Administración de Empresas y que les esté dando el Business English, que se llama, o el inglés para negocio. Y comencé a dar, y el Señor comenzó a bendecirme de esa manera. Pero todo fue
porque le creía a Dios. Y encontré un libro muy básico, pero le creía a Dios. Puse mi fe por obra, como dice Santiago. Estaba muerta. La traje a la vida y el Señor comenzó a bendecirme y a prosperarme y comenzó al Señor a proveerme. Después ya no andaba a pies, ya no andaba en buses, ya no andaba en taxi. Ya después el Señor me dio un vehículo que compré usado y después más adelante compré un vehículo nuevo, de paquete. Imagínate. Así me llevó el Señor. Así que estas son historias que me encantan recordar. Y ahora lo mismo, el Señor me dijo, me has pedido que te dé Iglesia Maranata, Radio Maranata y Maranatha Academy, pero ¿qué has hecho al respecto? ¿Cómo has puesto por obra esa fe? Y reconocí, le pedí perdón a Dios que no lo había puesto por obra y recordé lo que dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces compré los dominios, iglesiamaranata.net, radiomaranata.net y maranathaacademy.org. Ya lo compré. Ahora Dios ya se activa esa fe y ahora le cambio el nombre al ministerio. Ya no es Ministerio Maranata, ahora es Iglesia Maranata. ¿Por qué? Porque esa es la certeza de lo que yo espero. Es la convicción de lo que yo ya estoy viendo. Y ahora Dios, el Señor Jesucristo, Él lo va a hacer realidad. Pero es por esa fe que tenemos que tener. La frase lo que se espera se refiere a nuestra esperanza. La fe, en primer lugar, es la seguridad de que el creyente tiene de que aquello que Dios ha prometido se cumplirá. Yo tengo la plena seguridad de que Dios va a cumplir. Me va a dar Iglesia Maranata, me va a dar Radio Maranata y me va a dar Maranatha Academy. Eso es lo que significa, lo que se espera. Lo que el creyente espera es algo que no posee materialmente. Yo no la poseo materialmente por ahora. Lo que el creyente espera no es de disfrutar en el presente, sino es un disfruto lejano. Yo no sé cuánto tiempo el Señor va a hacer. Dios dirá cuánto tiempo. Esto debe cambiar nuestras perspectivas completamente. La fe no se debe de ser vista como un poder instantáneo. Esto no es de que ya lo dije, ya se materializó. No es así. Esto no es magia. La fe no es magia. Pero ya inició hoy. Y ya se va a materializar en el tiempo que el Señor diga. En segundo lugar, la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra en griego, para traducirse mejor como la prueba de lo que no se ve, es lo que significa. La palabra convicción en el original griego, la mejor traducción es la prueba de lo que no se ve. Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma, comentó que este pasaje se le da la demostración de lo que no se ve. En este sentido, la fe es la convicción de las cosas que no se ven todavía, que son reales, pero que van a ser. Charles Spurgeon, uno de los más grandes apologistas, dice que se refiere a este tema de la siguiente manera: poca fe traerá tu alma al cielo. Gran fe traerá al cielo a tu alma. Repito, Charles Spurgeon dijo, al referirse a este tema, poca fe traerá tu alma al cielo. Gran fe traerá el cielo a tu alma. Impresionante. Es la fe lo que nos permite, es un sentido palpar y experimentar. Pues te dije que la fe tiene que estar conectada a los 5 sentidos, no solamente a la vista, sino al sentido, aún al olfato, al oír, al sentir. Son los 5 sentidos que tienen que estar conectadas a la fe, no solamente a la vista. Experimentar la realidad que aún no se ha materializado. Sin embargo, a pesar de no ser algo materializado, fue la fe la que permitió a todos los antiguos alcanzar buen testimonio. Desde todo el justo por la fe vivirá. Vivir por fe fue lo que llevó a los personajes del Antiguo Testamento a perseverar hasta alcanzar buen testimonio, como veremos más adelante en este capítulo. También Hebreos 4:2 dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. El fundamento de la seguridad que tenemos de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido y de la prueba de lo que no se ve sí existe. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da esa seguridad. En las promesas y en las palabras de Dios la que muestran de lo que no se ve sí es real. También, pero no voy a abordar este tema ahora mismo, la fe no es contrario al conocimiento científico. Hebreos 11, versículo 3 lo dice bien claro. Pero te repito, esto no es una clase de apologética.
Normalmente yo abordo en profundidad este tema cuando estoy enseñando apologética cristiana. Pero sí, la fe no es contraria al conocimiento científico. El galardón de la fe. Voy a cerrar con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6 y Hebreos 13, 16. Del capítulo 11, versículo 6 y 13, 16. Ese es el galardón de lo que ve. Por eso se nos dice que Noé heredó la justicia que viene por la fe. Porque la fe bíblica es una fe que se tiene para justificación, no para gratificación de los deseos humanos. Pero te digo, Dios no te va a dar lo que tú y yo, los caprichos y antojos que se nos ocurran, sino lo que verdaderamente nos justifica y le trae gloria a Dios. El galardón de que la fe bíblica nos promete no es un galardón material, ni es en esta tierra. De hecho, la fe bíblica nos llevará a un despego a este mundo y a un anhelo por el mundo espiritual o el mundo venidero. Siempre ha sido así. Aún desde los tiempos del Antiguo Testamento, aún las promesas hechas a Abraham, la tierra prometida realmente apuntaba a una tierra celestial. Lea conmigo Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. La fe nos lleva a andar como peregrinos en este mundo, como extranjeros. Para la mayoría de nosotros es muy fácil entender este concepto porque la gran mayoría de nosotros somos inmigrantes en Estados Unidos. La gran mayoría. No importa cuánto tiempo usted pase en este país. No importa si usted ya tiene la nacionalidad estadounidense o americana. No importa. Cuando usted le pregunta de dónde es, usted siempre responde de su país original. Aunque si se crió en este país, tiene más inclinarse por decir, bueno, nací en tal parte, pero me crié aquí. Porque lógicamente tu cultura fue influenciada por los Estados Unidos, como en el caso mío, por ejemplo, y de muchos. Usted no termina de sentirse que pertenece a este lugar. Usted no se refiere a Estados Unidos como mi tierra natal, pero sí es donde yo me crié y verdaderamente tú y yo, si somos ciudadanos americanos, tú eres ciudadano americano como lo soy yo, verdaderamente este es nuestro país. Que habríamos nacido en otro país, no importa, pero este es nuestro país. Abraham estuvo en la tierra prometida, pero no le fue dada ese momento. Abraham obedeció a Dios por la fe y llegó a la tierra prometida, pero no la poseyó en ese momento. Tampoco Isaac, tampoco Jacob. Fueron los hijos de Jacob, o los hijos de Israel, que muchísimos años más tarde, más o menos unos 470 años aproximadamente, después fue que poseímos la tierra prometida. Pero Abraham la vio, pero no se materializó hasta 470 años aproximadamente después, casi 500 años después, imagínate, casi medio milenio, casi 500 años. Pero Abraham no fue un problema morir sin recibir la promesa. De hecho, ninguno de los que murieron recibieron las promesas en el Antiguo Testamento, solo la vieron de lejos. Tú y yo, si morimos ahora mismo, no sabemos del cielo, pero lo hemos visto por las Escrituras y creemos que vamos a ir ahí si amamos al Señor y si nos guardamos para Dios y si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo hemos visto, pero lo recibiremos algún día. Todos los hermanos en Cristo que desde el día del Señor Jesucristo hasta el día de hoy han dormido o han partido en el Señor, están esperando esa promesa. Ya están en el cielo. Ellos ya están en el cielo, pero están esperando un cuerpo glorificado, porque ese cuerpo glorificado no se les va a dar hasta que suene la última trompeta, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios capítulo 15, 51. Entonces, pero creemos en esa promesa. La fe malentendida produce frutos completamente mundanos. Y por eso es que estos falsos maestros que tú ves del Evangelio de la Prosperidad, ellos enseñan una fe pervertida. Y todo lo que ellos quieren es frutos completamente mundanos, pero no son conforme dice Gálatas 5, 22 y 21, que habla de los frutos del Espíritu Santo. La fe bíblica produce paciencia. Este es un tema fundamental, que no nos gusta, por cierto, pero produce paciencia, produce esperanza, produce confianza y aún gozo, porque es una fe que no se pone en vista en esta tierra, sino en las cosas celestiales. No importa cuán favorable nos sea la vida, no importa si tienes
contrato fijo, si tienes propia casa, si tienes salud, si tus familiares están bien, si tienes dinero, si no tienes dinero en este mundo. Como creyente, nunca debemos sentirnos lo suficientemente cómodos en esta tierra como para que no desear desaparecer de esta tierra y llegar a la ciudad de Dios. Porque la comodidad y el bienestar en esta tierra nunca serán sustitutos por la gloria de Dios en el mundo. De hecho, la Biblia dice que no nos hagamos amigos. La enemistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice la palabra santa de Dios. ¿Anhelas la gloria de Dios? ¿Deseas la ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis capítulo 21 que lo habla? Una de las evidencias de es que estamos creciendo en la fe bíblica es la expresión de un deseo por las cosas espirituales más que las cosas terrenales. Cuando un creyente no parece tener interés en las cosas celestiales, en el reino de Dios, en la palabra, ni aún en la comunión con otros creyentes, entonces, sin temor a juzgar, podemos poner en duda si es un verdadero creyente. Podemos ponerlo totalmente en tela de juicio y en duda. Si no muestra ningún interés por las cosas de Dios, ¿cómo podemos afirmar que ha nacido de nuevo? Por eso no todo el mundo que está en la iglesia es un verdadero creyente. Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo siempre anhela las cosas espirituales. Hay gente que anhela la cosa material, pero no las cosas espirituales. Esos no son creyentes. No importa que digan lo que digan. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra santa de Dios. Una característica de la fe bíblica es que anhelan el galardón bíblico, la ciudad de Dios. ¿Cuál es el galardón bíblico? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 lo dice bien claro. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Una de las últimas palabras que registra la Biblia que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, su amada iglesia. He aquí, yo vengo pronto. O repentinamente es lo que significa eso. Y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Uno de mis pasajes predilectos en la Biblia está en Colosenses 3, 1, 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba o celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Poned la mirada en las cosas celestiales, no terrenales. Poned la mirada en las cosas eternas, no temporales. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 4. Favorito. La fe bíblica no es una fe que se busca en mejor vida ahora en esta tierra, sino una fe que entiende que nuestra vida está en Cristo, que nuestra vida está en la ciudad de Dios, que nuestra vida es ahora una vida que anhela una esperanza futura y no presente. Mis amados, si anhelas cualquier otra cosa de este mundo, por bueno que sea, si anhelas algo en este mundo más de lo que anhela la esperanza futura y la gloria de Dios, manifestada visiblemente por la eternidad en esta ciudad que Él ha preparado para nosotros, Apocalipsis 21 lo dice bien claro, entonces... Y Juan 14, 1, 2 y 3 lo dice bien claro, que Él vendrá para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces debemos arrepentirnos. Si nuestras miradas no están en las cosas celestiales y están en las cosas terrenales, tenemos que arrepentirnos delante del Señor y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener una fe bíblica que desee la patria celestial. Eso es fundamental. Tú y yo tenemos que anhelar esa patria celestial. Tenemos que visualizarla, sentirnos que ya estamos en ella. Aunque en la mente humana no podemos entenderla porque va mucho más allá. Pero tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa pasión, tenemos que tener ese deseo de que ya estamos. Vamos para esa patria celestial y que anhelamos las cosas espirituales, no las cosas terrenales. Anhelamos las cosas eternas, no las cosas temporales. Si nuestras preocupaciones son solo terrenales, y no nos ocupamos de creer en el conocimiento de la palabra de Dios ni en la obediencia a Dios, entonces no hemos entendido la fe bíblica. Si todo mi tiempo lo paso ocupado en las cosas de este mundo y no en la búsqueda de Dios, en la extensión de su reino, que es el evangelismo, en crecer en fe, entonces no he entendido la fe bíblica. Si respondo con quejas, con resentimiento,
con desánimo ante las desilusiones de la vida, en vez de tener esperanza, cualquiera sea mi situación, entonces no he entendido la fe bíblica. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor Jesucristo nos ayude a entender la fe bíblica, aquella que nos lleva a la paciencia, aquella que nos lleva a la perseverancia, como dice el autor del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Y cierro con esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen para preservación del alma, porque el justo por la fe vivirá. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, a tener esta fe bíblica, a que nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser esté lleno de esta fe bíblica, Señor, y no una fe ficticia, no una fe mercantilista, ni una fe terrenal, ni una fe humana, sino una fe 100% bíblica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy el doctor Israel Goldman de Iglesia Maranata, desde Fort Walton Beach, estado de la Florida, Estados Unidos de América. ¡Maranata! El Señor viene pronto. Nosotros anhelamos estar con Él. Y decimos justamente, nosotros, su amada iglesia, su novia, decimos con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús, que te anhelamos, te esperamos, ansiosamente, apasionadamente. Y mientras tú vienes, anunciamos tu bendito evangelio a todo el mundo y las naciones, para que sean salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Que la paz de Cristo gobierne tu mente, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino y poderoso rostro sobre tu vida y sobre tus seres amados. Y recuerda, tenemos que estar fundamentados en la fe bíblica, porque es la palabra de Dios, mandato de Dios, y recibiremos todas las bendiciones de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti y de mí, que el Señor guarde nuestras vidas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Bendito sea su santo y bendito nombre. Amén.